Vayamos a nuestra serie de Génesis, la cual hemos titulado En el principio. Estamos en el capítulo 2. Hoy vamos a concluir este capítulo. Vamos a ir desde los versículos 18 hasta el 25. Leamos en la Nueva Traducción Viviente la palabra de Dios escrita y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Dice: Después el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Un pasaje demasiado conocido, demasiado famoso. Quise ponerle a esta enseñanza matrimonio en el principio, pero realmente escogí la palabra, una palabra que está allí en el texto, y es ayuda. Le he puesto mejor ayuda en el principio, aunque la palabra matrimonio sería perfecta también. Pero creo que esta palabra es todavía más interesante. Sí, aún más interesante que la misma palabra matrimonio, aunque por supuesto este pasaje nos habla de esa verdad hermosa. Ahora pensemos en algo. Dos cosas fundamentales. La primera, que estamos en los dos primeros capítulos de la Biblia donde Dios está creando todas las cosas. Así que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. También vimos cómo Dios creó al ser humano, lo formó de manera muy especial con sus propias manos del polvo de la tierra y después le infundió aliento de vida con su propio respirar, con su propio aliento. Y vimos también cómo Dios puso al hombre en un lugar tan especial. De hecho, aunque conocido como el huerto o jardín de Edén, vimos que realmente era un paraíso. Pero la palabra de Dios finalmente nos enseñó que el propósito de Dios era que el hombre pudiera descansar y confiar en que sería Dios mismo quien le diría lo que estaría bien y lo que estaría mal. Así que toda esta idea nos lleva a, digámoslo así, la última creación y posiblemente la más grande de todo lo que Dios haya hecho, y es el matrimonio. Para luego pasar al capítulo 3, que es donde tristemente todo se echa a perder. Pero ¿por qué es tan importante esto, mis hermanos? Porque así como Dios creó el universo entero, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que hay, así como Dios creó al hombre, literalmente Dios también creó el matrimonio. Y por eso les decía que posiblemente esa palabra ayuda sea un poquito más relevante que la misma palabra matrimonio, porque, mis hermanos, ¿cómo hemos entendido el matrimonio? Yo aquí quiero decir esto antes de ir a la palabra que quiero centrar en el idioma original. Y es que para mí ha sido más fácil predicar sobre el matrimonio cuando era soltero. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno vive lo de estar casado se da cuenta de la realidad, aunque le doy gracias a Dios porque, hombre, cuando uno no es el ejemplo, sino que cuando uno predica la palabra, uno se da cuenta que aunque no tenga la experiencia, gracias a Dios que no predicamos experiencias, sino que el que creó todas las cosas, Dios sabe cómo son las cosas. A lo que me refiero es que es fácil, en un sentido, pararse a predicar sobre un tema que uno mismo no está viviendo. Claro, y si uno como soltero, y muchas veces lo hice, predica sobre un tema de estos, aun cuando no lo viva, pues si es fiel a la palabra, no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. No sé si me hago entender a lo que me refiero. Es decir, que uno puede divinamente, perdón por la expresión, pero así usamos nosotros coloquialmente la palabra, uno divinamente puede hablar de cualquier tema de la Biblia, aunque no lo esté viviendo, porque al final es palabra de Dios. Pero cuando uno está viviendo la situación,
es cuando uno se da cuenta todavía de cuán real es la palabra, cómo Dios no se equivoque, cómo Dios es perfecto. Así que es más, es primera vez que después de casado voy a predicar sobre el matrimonio. Pero nuevamente, creo que esta palabra es la que describe perfectamente el matrimonio. El matrimonio realmente es una ayuda. Sin embargo, ¿cómo la hemos visto? ¿Cómo la hemos vivido aquellos que Dios nos ha permitido estar casados? Bueno, de pronto haya alguien que está soltero o alguien que está viudo o en fin, puede haber varias situaciones, pero creo que todos podemos aprender de la palabra de Dios. Y una de las cosas que podemos aprender es que Dios ha creado el matrimonio y para Dios el matrimonio es demasiado importante. Antes de ir allí a esta palabra particular que me voy a centrar en el idioma original, yo quiero que nos hagamos una pregunta simple. Para quienes estamos casados, hagámonos la pregunta, ¿quién manda en casa? ¿El hombre? ¿La mujer? Es una pregunta interesante. Es lo que vamos a estar resolviendo a la luz de la palabra. ¿Por qué le he puesto entonces ayuda? Pensemos en esta palabra que está en el idioma original, que está allí en el texto bíblico en el idioma original. Son solamente 3 letras y es la palabra Eser en hebreo. Y pensemos en los significados posibles de esta palabra. Es la palabra que normalmente se ha traducido en algunas traducciones de la Biblia, valga la redundancia, como ayuda idónea. Pero ¿saben que la mejor traducción para esa palabra, ayuda idónea, debería ser protector, aliado o defensor? Es más, es una palabra que denota también socorro o auxilio. Ahora, es muy interesante lo que les decía. ¿Cómo hemos visto nosotros el matrimonio? ¿Cómo hemos visto, por ejemplo, los que estamos casados, hablando de los hombres, hemos visto a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, como una persona protectora, como una persona, como un aliado, como un defensor? Bueno, esto es lo interesante, tanto el hombre como la mujer, cuando entienden correctamente el matrimonio, mejor cuando lo entendemos, porque obviamente me incluyo, ya que también estoy casado, mis hermanos, el matrimonio se puede traducir en esa sola palabra, ayuda. Son 2 personas que la una a la otra se ayudan. Son 2 personas que la una a la otra se protegen. Son 2 aliados. Son 2 personas que la una a la otra se defienden. Eso sería el matrimonio. Solamente entendiendo esa palabra, porque cuando Dios trae a la mujer hacia Adán, Él dice que esta era la ayuda idónea o el Eser para Adán. Sería una protección para Adán, aunque Adán también iba a proteger a esa mujer. Sería una aliada para Adán, aunque también él sería un aliado para Eva. Sería una defensora para él y él sería un defensor para ella. ¿Hemos visto alguna vez el matrimonio de esa manera? Sería una mujer que lo socorrería cuando él necesitara ayuda. Sería un hombre que socorrería a su esposa cuando ella necesitara ayuda. Sin embargo, si no tenemos correcta la perspectiva del matrimonio, podríamos equivocarnos bastante. Precisamente solo quiero que veamos 2 puntos porque hay mucho que ver allí en la palabra. Y es más, el primer punto es la perspectiva correcta. En primer lugar, veamos la perspectiva correcta de la ayuda idónea del matrimonio. Ahora, ¿a qué me refiero con perspectiva correcta? Vamos a ver esto en los versículos 18, 19 y 20. Hay mucha bondad, muchísima bondad, mucha provisión, mucha ayuda en toda la creación que Dios hizo. Como lo hemos estado viendo, Dios dispuso todo para que hubiera vida en esta tierra. Dios dispuso todo para que el hombre tuviera las condiciones necesarias para vivir en este planeta Tierra. Y Dios le ha dado muchas cosas al ser humano a través de la creación, cosas buenas de las cuales podemos disfrutar. Así que no está mal disfrutar de todas las bondades de Dios, pero no hay que confundir las bondades de Dios con lo que Dios establece claramente en su palabra. Y este pasaje que vamos a estar estudiando en este primer punto, los versículos 18 al 20, no está allí por casualidad. Pensemos en lo que dice el versículo 18. Después, obviamente ya después de que Dios ha hecho todas las cosas y ha puesto al hombre en el huerto o en el paraíso y le ha dicho, confía en que yo te voy a decir lo que está bien y lo que está mal, dice el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y muchos han dicho que esta es la primera vez en que aparece la palabra no es bueno, porque hasta este momento Dios había dicho que todo era bueno. Todo lo que Dios había creado era bueno y bueno en gran manera. Pero por primera vez Dios dice, hay algo que no es bueno.
Pero tengamos en cuenta la conexión tan impresionante con lo que vimos hace 8 días, con lo que la palabra de Dios nos enseñó. ¿Quién es el que dice lo que es bueno y lo que no es bueno? ¿El hombre o Dios? Recordemos que Dios le ha dicho a Adán, mira, yo voy a decidir lo que está bien y lo que está mal, aunque tú tienes la capacidad también de elegir. Hay un árbol del conocimiento del bien y del mal. Tú decides obedecerme y confiar en que yo te digo, le dice Dios a Adán, yo te voy a decir lo que está bien y lo que está mal, o tú decides tomar esa decisión en tus propias manos y tomar en tus propias manos la voluntad de saber lo que está bien y lo que está mal tomando de ese árbol. Así que no tomes de ese árbol, porque no solamente, porque más que conocer el bien y el mal, el día que tomes de ese árbol vas a morir. Entonces, vas a confiar en mí, es como si Dios le dijera a Adán, vas a confiar en que yo te voy a decir lo que está bien y lo que está mal. Bueno, pues sabes una cosa, Adán, hay algo que no está bien, que tú estés solo. Impresionante, ¿no? Y esto es muy hermoso porque, una vez más, esto nos enseña la importancia del matrimonio, pero también nos adelanta un poco para que entendamos, si Dios nos presta vida más adelante, lo que vamos a ver en el capítulo 3. No es bueno que Adán esté solo, no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí literalmente dice, haré una ayuda ideal para él. Así que es Dios quien dice lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿saben ustedes que cuando dice allí no es bueno que el hombre esté solo, esa palabra solo tiene una connotación de aislamiento físico y emocional? Es decir, en este momento lo que Dios dice, no es bueno que Adán, en esta situación que está, aunque está en un paraíso y aunque tiene todas las bondades habidas y por haber, no es bueno que él esté solo porque eso haría que él se aísle, tanto física como emocionalmente. Qué interesante, si notamos cómo Dios tiene cuidado de cada detalle. Entonces dice el versículo 19, entonces el Señor Dios, o Yahweh Elohim, como hemos visto ya, formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Y aquí está, los puso frente al hombre. Y esa palabra allí es muy importante, frente al hombre, tengamos en cuenta esto. Para ver cómo los llamaría. Y recordemos, lo hemos visto ya en varias ocasiones. Más adelante con mucho más detalle veremos esto, pero ya hemos hablado de esto, de que cuando la palabra de Dios dice que a algo se le da nombre, cuando se nombra algo, significa posesión, significa propiedad o significa darle identidad. Literalmente lo que la palabra de Dios está diciendo es que estos seres, estos animales, iban a estar en posesión del hombre y el hombre tenía aún la autoridad de darles identidad a estos animales. Pero entendemos por qué la palabra de Dios está diciendo esto. ¿Recuerdan que ya vimos en enseñanzas pasadas la importancia de los animales? Cómo los animales son tan importantes para Dios y deberían ser importantes para nosotros. Que vimos que hasta es posible, aunque no podemos meter las manos al fuego y hacer de esto una doctrina fundamental y decir que así es absolutamente, pero existe la posibilidad, es muy viable de que hasta estos animales que nosotros podríamos considerar aún nuestras mascotas, pudiera ser que nos las encontremos en el cielo. Puede ser, nuevamente, esto no es una doctrina fundamental. Si alguien piensa diferente, no vamos a pelear por esto, tampoco es una herejía, mucho menos, sino que como ya lo vimos a la luz de la palabra, esto puede ser una realidad. Pero entendemos que aquí es todo lo que está diciendo la palabra de Dios, aún los animales son tan importantes para el ser humano porque comparten mucho, tienen mucho en común, pero ha sido el hombre quien le ha dado cierta identidad a los animales. Es el hombre quien le da cierta identidad a los animales. Esto es muy importante. Así que los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Tanto que dice el versículo 20, puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Claro, pero allí está. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Y a ver, espero que esto se pueda comprender. Y honestamente, por más que estudié e investigué, no sé si era que realmente Dios estaba pensando en lo que está pasando en el siglo XXI o si es que lo que pasa en el siglo XXI no es nada nuevo y ha pasado desde el principio. Y es que, mis hermanos, tengamos cuidado. Estos animalitos son hermosos y muchos de ellos, los que se convierten en nuestras mascotas, qué cercanos se vuelven. Para quienes amamos a los animales, para quienes nos gustan los animales y hasta tenemos mascotas, qué importantes, qué especiales se vuelven estos seres para nosotros. Pero mis hermanos, por más que uno quiera un animal de estos, por más importante que sea un animal de estos y por más que en el siglo XXI, y yo no voy a decir aquí que eso es pecado, que está mal, no, ya eso yo creo que queda a criterio de cada quien. Pero por más que en el siglo XXI hasta a estos animalitos les llamemos hijos, y hasta hay personas que no se casan y han adoptado un animal y les dicen que es el hijo de la familia,
Mis hermanos, por más que en el siglo XXI se diga eso, y no sé si tú lo crees, pero mis hermanos, eso no es verdad. Por más que queramos estos animales, por más que los apreciemos, los valoremos y entendamos la importancia que hay en ellos, mis hermanos, por más que un animal le brinde cierta bondad al ser humano, hombre, cuando uno está solo, por ejemplo, yo que mantengo mucho tiempo solo en casa, pues Molly muchas veces me hace buena compañía, pero nunca como la de mi esposa, nunca como la de una verdadera familia, o al menos para los que experimentamos eso. Nunca va a ser igual. Por más que los animales tuvieran esa conexión tan especial con Adán, sin importar si eran aves, si eran animales domésticos o salvajes, y recordemos que en ese momento estos animales no eran fieros. Salvaje significa que estaban en el monte, pero estaban los domésticos que eran los que estaban más cercanos y que iban a ser de más ayuda para el hombre, como por ejemplo el burrito, la vaca. Pero mis hermanos, por más hermosas que sean las aves y hasta sus cantos sean preciosos, y alguien pudiera adoptar un ave como mascota, mis hermanos, no es la ayuda ideal para el ser humano. Ahora, nuevamente, no negando de que en estos animales hay cierta conexión con el ser humano. ¿Sí entendemos lo que está diciendo la palabra de Dios aquí? Hay una conexión especial con los animales, entre el hombre y los animales. Tanto que nuevamente hay animales que se pueden convertir tan especiales para un hombre. Y eso está bien, eso no está mal. Pero nunca será la ayuda ideal. Aunque estos animales estuvieron frente al hombre y el hombre les estaba dando nombre, les estaba dando identidad, al final no eran la ayuda que realmente el ser humano necesitaba. Nuevamente, hay ciertas áreas donde un animal nos puede ayudar mucho, pero nunca, nunca como otro ser humano, y mucho menos nunca como una pareja, como una mujer para un hombre, como un hombre para una mujer. Por eso, en primer lugar, necesitamos tener clara esta perspectiva. Y de verdad, nuevamente lo repito, no sé si esto estaba pensado para el siglo XXI, porque una vez más, tengamos cuidado. Mis hermanos, los animales son especiales, pero no llegar al punto en que estamos llegando, y es que hasta preferimos muchas veces un animal que una persona. Preferimos la vida de un animal que la vida de una persona. Hay que cuidar los animales, eso está bien. Yo estoy en contra del maltrato animal, estoy en contra de que se le haga daño a estos animales. De hecho, cuando tuvimos esa enseñanza, hasta vimos que aun cuando Dios permitió que se comieran ciertos animales, hasta Él dio las indicaciones de cómo matar los animales para que no sufrieran. Entonces entendemos lo importante de esto, pero ahorita los llamamos hasta hijos. No, mis hermanos, no lo son, por muy especiales que sean. Así que hay que tener esto en la perspectiva correcta. Nos lleva precisamente esto al segundo punto, y es la relación correcta de la ayuda. La verdadera relación, la correcta. Esto está en los versículos 21 al 25. Porque dice el versículo 21, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, y aquí para mí viene posiblemente la parte más fuerte y más difícil y más compleja, porque dice mientras el hombre dormía, el Señor Dios, esta traducción y la mayoría, por no decir todas las traducciones en español, dicen algo parecido a esto. El Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Eso no es lo que dice el idioma original. De hecho, para mí entender esto, ver esto, fue fuerte, fue demasiado impactante, de verdad. Hasta hay por ahí poemas, recuerdo que hasta alguna vez escuché a alguien predicar sobre esto y un poema que entonces la mujer salió de la costilla y que para que está cerca del corazón. Bueno, no sé si alguna vez hayas escuchado el poema, pero ¿saben una cosa, mis hermanos? El idioma original no dice esto. Es más, hasta resultó un mito por ahí que en su momento hasta yo lo creí, que el hombre tenía una costilla menos que la mujer. Literalmente el idioma original dice la sacó del costado, que es muy diferente. Y aquí es donde muchos teólogos, muchos estudiosos, rabinos judíos, personas muy sabias que estudian mucho la palabra de Dios, creen que cuando Dios creó inicialmente al hombre, como lo dice el capítulo 1, porque Dios los creó, literalmente dice masculino y el femenino los creó, pero da la idea de que era un solo ser. Tanto que hay algunos que han pensado que Adán era andrógino o era hermafrodita, o algunos han pensado que era siamés. El punto es este, y aquí es donde viene la parte más impresionante. No podemos estar seguros al final cómo era, pero sí podemos darnos una idea clara de que Adán y Eva
en el principio eran un solo ser, un solo cuerpo, pero los dos estaban en el mismo cuerpo. No sé si sea como, y en la Biblia hay varios ejemplos, no lo he traído allí, pero tú has leído en Apocalipsis, por ejemplo, que hay unos seres en la presencia de Dios, unos seres vivientes que tienen alas y que tienen pies, pero que en sus rostros tienen 4 caras. O sea, lo que quiero decir es que Adán en el principio era muy diferente de cómo es el ser humano en este momento. Lo que les decía, no sabemos, no podemos estar seguros. El punto es que literalmente dice que Dios sacó a Eva, a la mujer. Bueno, no a Eva porque todavía no se llama Eva. Eso lo veremos más adelante. De hecho, quien le pone, me voy a adelantar un poquitico, los voy a spoilear. Quien le pone el nombre a Eva es Adán, no Dios. Pero cuando Dios saca a la mujer, mejor, literalmente se podría decir, Dios sacó el lado femenino del lado masculino del hombre. O sea, es decir, es como si, nuevamente, algunos han propuesto de que era un siamés o que era andrógino, es decir, que contenía los 2 rasgos, tanto masculinos y femeninos, el primer ser humano. Así que era muy diferente como somos tú y yo hoy. Es decir, que Adán y Eva estaban en una sola persona. Y lo que Dios hizo no fue sacar una costilla, sino que como dice aquí, y el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura, pero nuevamente le sacó uno de sus costados o le sacó el costado. Es como si hubiera partido a Adán a la mitad. Y de esa mitad de Adán, como sigue diciendo la palabra de Dios, entonces el Señor Dios hizo, aunque literalmente el idioma original dice que construyó o fabricó o edificó como un albañil, hizo del costado a una mujer o el lado femenino y la presentó o la puso frente al hombre. ¿Por qué les decía que esto es tan impresionante, mis hermanos? De verdad, claro, tú y yo hoy nos miramos y entre hombres y mujeres somos tan diferentes, ¿cierto? Pero tratemos de imaginarnos, no sé, porque nuevamente no podría traer la ilustración, pero era un ser humano que en su naturaleza y en su esencia tenía tanto al hombre y a la mujer. Estaban en el mismo ser. Y literalmente es como si Dios hubiera partido a Adán a la mitad. Y de esa mitad sacó el lado femenino. Formó el lado femenino. Se podría decir casi que talló o que nuevamente que edificó, fabricó, que construyó un lado femenino de ese costado. Y como dice aquí, y la presentó, pero nuevamente se podría decir la acercó, se la trajo, se la presentó al hombre. Por eso es que dice el versículo 23, al fin, y aquí los teólogos han dicho que este es el primer poema que hay en la Biblia. Y Adán compuso este poema, al fin exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos, y notamos, y carne de mi carne. Entonces no fue una costilla que se sacó. Literalmente Dios partió en 2 a este ser humano, a esta primera criatura humana, y de allí, de un solo ser, sacó 2, pero para ponerlos frente a frente. Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso dice, esta traducción dice, ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. ¿Sí entendemos eso? Es decir, Dios la sacó de mí. O sea, pensemos, el idioma original dice, ella será llamada Isha porque fue sacado de Ish, que es realmente lo que dice el idioma original. Por eso algunas traducciones dice que varona, porque fue tomada del varón. Entonces, ¿cuál es el asunto? Lo que está diciendo es, ella es la parte femenina que fue tomada de mí, dice Adán, porque fue tomada de mí. Entonces, qué impresionante esto. Porque aquí viene el punto, y esto es lo que más me encanta de este pasaje. Aquí no hay que interpretar mucho, por eso les decía, hay ciertas dificultades. Entonces, ¿cómo era ese primer ser humano? ¿Cómo era Adán? Muy diferente a como somos tú y yo hoy. Muy diferente. Pero mis hermanos, pero ¿saben que el mismo pasaje dice, ¿para qué está escrito todo esto? No hay que interpretar mucho, de hecho no hay que ir muy lejos. Versículo 24, como lo dice esta traducción es perfecto. El idioma original dice por esto, pero esta traducción lo dice perfecto. Esto explica. Lo que significa es, esta historia está aquí para explicar algo. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los 2 se convierten en uno solo. Mis hermanos, nuevamente, aunque hoy pareciera que un hombre y una mujer están tan separados, tan divididos, pero saben una cosa, mis hermanos, en el principio estaban juntos, eran una sola persona, eran un solo ser.
Por eso es que esto explica por qué el hombre, aquí es donde está, deja, y en el contexto judío, padre y madre son lo más importante, pero por encima de padre y madre, y yo sé que esto va a sonar fuerte, pero aún por encima de los hijos. Es cierto, un padre jamás dejará de ser padre de sus hijos. Un hijo jamás dejará de ser hijo de sus padres. Eso es verdad. Pero cuando uno entiende esto, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, mis hermanos, esto es tan grande que literalmente lo que dice la palabra de Dios es que este hombre deja su vínculo más cercano, más afectivo. Vamos a pensarlo cada uno de nosotros. ¿No es cierto que tú y yo salimos del vientre de nuestras madres? Tanto que ha habido un dicho por ahí que no es correcto. Dios y madre. Mis hermanos, ¿saben que para Dios no es Dios y madre? Para Dios es esposo y esposa. El vínculo más grande que pudiera existir. De hecho, si nuestra madre nos dio a luz, es porque nuestra madre se unió a un hombre. Esa es la gran realidad. Un padre y un hijo, me refiero de una relación padre-hijo sana, no de una relación incestuosa, sino una relación, es decir, un padre y un hijo no pueden tener hijos en el sentido, bueno, a ver si me hago entender, en el sentido biológico sí, eso podría suceder, pero eso es un pecado, pero lo que me refiero es que Dios no permite eso. ¿Por qué? Porque mis hermanos, porque los únicos que pueden tener hijos es la unión entre un hombre y una mujer, que obviamente no tenga ningún parentesco. Y lo que dice aquí la palabra de Dios es que el hombre puede desligarse de su vínculo más cercano como papá y mamá. Y una vez más, nosotros en el siglo XXI y más aquí en Occidente, hasta uno quiere crecer y ser mayor de edad e independizarse. Saben, en la cultura judía y más en esta época no era así. Los hijos se quedaban en casa hasta que se casaban. Los hijos quedaban en casa hasta que se casaban. Es más, hasta muchas veces después de casarse, los hijos quedaban en casa. Eso era muy común, solamente que se desligaban de papá y mamá. Vamos a poner un ejemplo. Puedes leer las historias de los patriarcas. ¿Qué acaso, por ejemplo, Isaac no quedó con papá en casa, aún después de casado? Jacob y Esaú no vivían en la casa. ¿Por qué se fue Jacob? ¿Por qué se tuvo que ir Jacob? Porque Esaú quería matar a Jacob, pero todos vivían en casa. Sin embargo, después regresó. Era un núcleo familiar. Aparte de eso, recordemos, la tierra estaba siendo poblada. Y aparte de eso, ellos tienen un sentido tan grande y tan estrecho de familia, de hogar. Pero lo que está diciendo es, en el momento en que un hombre y una mujer se unen en matrimonio, el hombre debe cortar el vínculo íntimo, esa ligadura con sus padres. En este contexto hasta podría vivir en la casa de los padres, pero ya él no tiene nada que ver en este sentido estricto de la palabra con sus padres. Él ahora tiene que ver con su esposa, porque lo que dice, la unión más grande que puede existir entre un hombre y una mujer es el matrimonio. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, deja ese vínculo tan cercano y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Cuando un hombre y una mujer se casan, cuando un hombre y una mujer son unidos por Dios, mis hermanos, es curioso lo que decíamos, es como al principio, como cuando Dios creó al primer ser humano, cuando creó a Adán en el capítulo 1. En Adán estaba tanto la parte masculina como la parte femenina. Por eso dice que Dios creó, y esto es impresionante, al hombre a su propia imagen y su propia semejanza. En ese sentido se puede decir que también hay un sentido hasta en lo físico, porque aunque Dios no sea físico, pero hay un sentido en lo físico en lo que el hombre se parece a Dios. Porque claramente la palabra de Dios enseña que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Dios es uno. Y saben que la misma palabra que se utiliza para cuando Dios dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, que en el idioma original es la palabra Ejad. ¿Saben que es la misma palabra que se utiliza aquí para decir que y los dos se convierten en uno solo? Y aunque tú y yo, aun cuando estamos casados, allí está nuestra esposa y allí estamos nosotros, y si nos miramos al espejo, pues bien diferente, ¿cierto? Y podemos vernos dos personas, pero ¿saben que para Dios solo hay una persona? Como en el principio, cuando Adán era solo una persona, en él estaba lo masculino y lo femenino. Y llega para mí la parte todavía más interesante, el versículo 25. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Esto es tan grande, tan importante. Mis hermanos, una de las creaciones más grandes de Dios es el matrimonio.
porque solo cuando se entiende correctamente el matrimonio es entonces cuando será una bendición. ¿Saben que lo que dice aquí el idioma original, aunque se utilizan estas expresiones de desnudo y vergüenza, y hasta muchos han intentado explicar, venga, pero ¿por qué dice que estaban desnudos y no sentían vergüenza? Literalmente cuando se habla de desnudez se habla de estar vulnerable, y cuando se habla de vergüenza también se puede hablar de no sentir temor. Para los que estamos casados o quienes hayan estado casados, ¿qué acaso no es cierto que es con el cónyuge con quien uno está más vulnerable? Porque no solamente ante un cónyuge uno está desnudo físicamente, sino emocionalmente. Por ahí dicen que uno nunca termina de conocer a una persona, pero mis hermanos, no es un cónyuge a quien más conoce uno y quien más lo conoce a uno. ¿Lo conoce físicamente, hasta sus peores defectos o no? ¿Lo conoce emocionalmente? ¿Cuando está bien? ¿Cuando está mal? ¿Cuando está triste? ¿Cuando está contento? ¿Cuando está desesperado? ¿Cuando está de mal genio? Saben, creo que nuevamente para los que estamos casados, si alguien pudiera hablar mal de uno, ¿no sería el cónyuge? Que le conoce hasta lo peor a uno. O también si pudiera hablar bien. Esto es lo que significa acá. En el principio eran vulnerables, es decir, estaban expuestos tanto física como emocionalmente el uno al otro, pero no había vergüenza, no había temor. Ahora, cuando uno mira esto, uno dice, oh, bueno, este sí es el matrimonio perfecto. Y era el matrimonio perfecto. ¿Por qué ahora los matrimonios no son perfectos? ¿Por qué ahora, como dijo alguien, que el matrimonio parece un sitio? ¿Entendemos la palabra sitio? No me refiero a un sitio de lugar, sino cuando se sitia una ciudad. ¿Saben lo que es un sitio de una ciudad? En la antigüedad las ciudades eran amuralladas. Y cuando se sitiaba una ciudad, es decir, que llegaba un ejército de una ciudad enemiga y rodeaba la ciudad. Así que los que estaban adentro tenían que cerrar puertas, poner vigilantes en las murallas y se encerraban. ¿Sí? Entonces, en un sitio, los que están afuera quieren entrar y los que están adentro quieren salir. Y hoy para muchos eso es el matrimonio. Los que están solteros se quieren casar y los que están casados se quieren divorciar. ¿Por qué? Porque si parece que esto era tan perfecto en el principio. Es que esa es la realidad, mis hermanos. ¿Saben por qué sucede esto? Por el pecado. Al principio, como todo lo que Dios hizo, era tan maravilloso. Tanto que cuando el hombre está solo, cuando está, aunque la parte femenina, podríamos decir casi que Eva está dentro de Adán, pero cuando Dios separa esas dos partes y pone una frente a la otra, mis hermanos, ellos estaban desnudos, ellos estaban expuestos, vulnerables, el uno al otro, pero no había vergüenza, no había temor, era una bendición. De hecho, era el lugar perfecto para esta maravillosa creación. ¿Qué es lo que ha dañado a esto? El pecado. Dios creó el matrimonio. ¿Recuerdan la pregunta que hice al principio? ¿Quién manda en casa? ¿Saben que ese es el verdadero problema? ¿Quién manda en casa? ¿Quién manda en nuestros hogares para los que están casados como lo estoy yo? ¿Quién manda en nuestras vidas? Ahora, nuevamente alguien diría, no, pero yo no estoy casado, mis hermanos, pero quizá el día de mañana le podamos dar un consejo a alguien o el día de mañana alguien se puede casar. Pensemos en lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honren el matrimonio. Por esto es que el matrimonio es tan importante. Y los casados manténganse fieles el uno al otro. Porque obviamente, y no es el tema en este momento, el divorcio como tal, hemos tratado este tema en otras ocasiones, hay causales de divorcio, pero esto es una tragedia. Si alguien ha pasado por una situación de esta, sabe que no es bueno. Esto es una tragedia, esto es difícil, esto es doloroso, esto deja heridas, cicatrices terribles, porque ciertamente fue algo que Dios creó. Y por eso Cristo sí dice que hay ciertas causales de divorcio, pero mis hermanos, por eso es que hay que honrar el matrimonio. Y como dice aquí, que Dios nos ayude para que los casados puedan manténganse fieles el uno al otro con toda seguridad. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y los que cometen adulterio, porque Dios creó el matrimonio. Es más, voy a ir a algunos versículos que son famosos. Proverbios capítulo 18, versículo 22. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Así que el matrimonio sí es algo bueno. En Génesis capítulo 3, versículo 16, y aquí es donde quiero llegar literalmente para mí a la tragedia. Y de verdad es la tragedia. Mis hermanos, en Génesis 3, 16, después del pecado, es donde todo esto se dañó. Dice, luego le dijo a la mujer, Dios
está trayendo el juicio sobre estas personas por haber pecado. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? ¿Quién es el que debe decidir qué está bien y qué está mal en nuestras vidas? ¿Cómo actuar y cómo no actuar en nuestras vidas? Dios. ¿Quién manda en nuestro hogar? Para los que están casados, como yo, ¿quién manda en nuestra familia? ¿Es que yo soy el hombre, por eso mando? ¿O la mujer manda? Mis hermanos, lo que voy a decir, y alguien podría decir, pero es que no tienes mucho tiempo de matrimonio como para tener la autoridad para decirlo. No lo digo yo. Por eso digo, lo dice Dios. No debe mandar el esposo. No debe mandar la esposa. ¿Quién debe mandar en nuestra familia? Debe ser Dios. Debemos hacer las cosas no porque las diga yo o porque soy el hombre. Es que yo soy la autoridad y entonces aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el que mando. Una vez más estaríamos actuando como Adán y Eva en el principio. Necesitamos decir es que aquí se debe hacer esto o no se debe hacer porque Dios dice. Y yo creo que ese es el verdadero problema de nuestros problemas en el matrimonio. Luego Dios le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y aquí está la parte más fuerte. Esta traducción lo dice muy interesante. Hay alguna traducción que dice, tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Y a veces no se ha entendido correctamente, pero esta traducción lo hace perfecto. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Pero entendemos lo que esto significa? Fue a causa del pecado que ahora la mujer tristemente no era una ayuda idónea, sino que esta es una realidad. Y perdón, no es por decirlo para alguien en particular. Literalmente toda mujer tiene un problema en su corazón y es que quiere controlar al esposo. Eso es de toda mujer, eso sí, olvídese. Una mujer que no quiera controlar a su esposo no es una mujer. Y precisamente un hombre no quiere que nadie lo controle. Y él lo que quiere es gobernar o sobreponerse. Y ese es el problema. Por eso es que tenemos problemas. Por eso, mis hermanos, es que tenemos problemas en el matrimonio. Cuando hay una mujer que quiere controlar y el hombre no se quiere dejar. ¿Dónde está el equilibrio? Reconocer nuestro pecado y saber que ni la mujer ni el hombre. Que sea Dios quien controle. Que sea Dios quien gobierne. Pero ser conscientes de que tenemos este problema a causa del pecado. Porque como lo dice Proverbios 19:14, los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna. Eso son cosas materiales. Pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Solo Dios puede hacer que tanto el hombre como la mujer puedan vivir en armonía, en comunión, cuando nos rendimos a nosotros mismos. Cuando tanto él como ella dicen, vamos a dejar de buscar quién gobierna, quién dirige, y mejor dejemos que sea quien dirija, el mejor de todos, Dios. Por eso esto tan interesante, Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye. La mujer tiene un poder impresionante. Claro, tanto la mujer como el hombre también, porque también hay responsabilidad en el hombre. Pero es más, he querido traer un versículo, es muy interesante. Por eso les decía, ¿quién debe de mandar en casa? En Génesis capítulo 21, versículo 12, los pongo en contexto. Dice, pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva. ¿Cuál muchacho? Ismael. Dios le había hecho una promesa a Abraham mucho tiempo atrás. Vas a tener un hijo. Vas a tener un descendiente. Y claro, como Abraham y Sara se desesperaron, quisieron hacer las cosas en esfuerzos humanos. Tomaron las decisiones en ¿qué? En sus propias manos. ¿Y qué salió de eso? Un muchachito no deseado. ¿Y qué problema fue ese muchachito cuando Dios cumplió finalmente la promesa y nació Isaac? Porque este Ismael, aunque era hijo de Abraham, pero empezó a hacerle la vida imposible a Isaac y por ende a la familia entera. Por no haber esperado, no haberle hecho caso a Dios, porque tomábamos las cosas en nuestras propias manos. Entonces, ¿saben cuál fue el asunto? Que Sara estaba harta y le dijo a Abraham, ¿me haces un favor? Manda lejos a esa señora con ese muchachito. No lo quiero. Y Abraham se enojó, pero es que es mi hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho ni tu sierva. Haz lo que Sara te diga. Entonces alguien puede decir, sí ves, si quiere usted vivir bueno en el matrimonio, haga lo que su esposa le diga. Miren, mis hermanos, porque Dios le dijo a Abraham, haz lo que tu esposa te diga. Porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Es que no es porque Sara en este momento estuviera mandando a Abraham.
No es porque Sara estuviera tomando el control de la situación, es porque Sara estaba siendo coherente con lo que Dios había dicho. Porque Dios había dicho, no es Ismael, es Isaac quien va a heredar. El hijo de la promesa es Isaac, así que no es porque Sara lo dijo. Cuando Dios le dice, presta atención a lo que te está diciendo tu mujer, no es porque Abraham tenía que obedecer a la mujer, ni es porque la mujer tenía que obedecer a Abraham. Es porque en este caso, Sara tenía la razón, porque ella estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque ella estaba haciendo lo que Dios había dicho. En su momento se habían equivocado, pero esta era la manera correcta. Porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Y aquí es donde lo quiero decir. Y lo digo a título personal. Y nuevamente, espero que no se malentienda. Es más, creo que se pueda entender correctamente. Porque alguien puede preguntarse, entonces en la casa de Alex, ¿quién manda? ¿Será que la que manda es Lili? ¿Será que el que manda es Alex? Miren, mis hermanos, no se imaginan en este corto tiempo de matrimonio que Dios me ha regalado, cuántas veces mi esposa me ha hecho caer en cuenta que estoy equivocado. Y no porque sea ella quien me lo diga, sino porque precisamente me ha hecho ver que estoy actuando contrario a la verdad de la palabra de Dios. Y no es porque venga aquí a poner mi matrimonio como ejemplo, porque como todo matrimonio tenemos también nuestras diferencias y obviamente somos dos pecadores que estamos casados y casados por la gracia de Dios. A lo que me refiero es esto, mis hermanos. Nosotros debemos de tener cuidado que quien mande en nuestras vidas debe ser Dios. Y si Dios nos ha dado el privilegio de tener una esposa, un cónyuge que conoce a Dios, prestemos atención cuando nos diga algo si está conforme a la voluntad de Dios. Es más, diría, esta es la mejor manera. Cuando un hombre quiere dirigir bien su casa, no dirija conforme él cree que es lo mejor, sino conforme Dios dice que es lo mejor. Cuando una mujer quiere ser una ayuda idónea para su esposo, la mejor manera no es decirle a su esposo lo que hace o no, lo que debe o no debe hacer, sino que debería decir, es que creo que esto no está bien porque no está honrando a Dios. Mi esposa conoció el secreto ya. La frase favorita de ella, bueno, yo hablé con ella, yo le dije, ¿será que puedo decir algunas cosas? ¿A qué me refiero? No porque le pida permiso, sino porque yo no quiero que de pronto ella se vaya a sentir mal. Pero ella aprendió la frase secreta. Se las voy a contar para que si la quieren aprender. Me dice, no estás mostrando a Cristo. Mis hermanos, eso me tira al piso, me desarma, me derrumba. Así que no es tampoco que ella me esté mandando. ¿Qué me está diciendo? Tú debes mostrar a Cristo. Debemos mostrar a Cristo. Cuando ella me dice, no estás mostrando a Cristo, no, mis hermanos, hasta ahí llegué. Tiene razón, no estoy mostrando a Cristo. Si no estoy reflejando a Cristo con esa actitud, si no estoy reflejando a Cristo en la toma de esa decisión, mis hermanos, mi esposa no me está mandando, me está dando el mejor consejo de todos, está haciendo la mejor ayuda de todas. Con eso me desarma. Porque somos llamados a mostrar a Cristo. Porque realmente un matrimonio, aunque no sea perfecto, el propósito es que exaltemos al Dios que nos salvó. Por eso fue que Dios creó el matrimonio. Por eso dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 7, de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. ¿Por qué, mis hermanos? Dice, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, claro, humanamente tenemos nuestras diferencias. Sí, pero ¿saben cuál es el asunto? Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Cuando un hombre cree que él es más que una mujer, cuando un hombre cree que él es el que se tiene que imponer y hasta enseñorear, ¿saben qué dice? Hasta eso estorba nuestra relación con Dios. Mis hermanos, como estamos viendo, una ayuda idónea significa protección, significa cuidado, tanto de él hacia ella como de ella hacia él. Es más, es hermoso en Cristo. Y si estamos en Cristo, mis hermanos, no existe ni el machismo ni el feminismo. El machismo es el hombre creyéndose más que la mujer. El feminismo es la mujer creyéndose más que el hombre. ¿Saben? Cuando uno entiende correctamente el evangelio, uno sabe que aunque tenemos ciertas diferencias físicas, emocionales, sentimentales, pero estamos es para hacer ayuda los unos de los otros. Como dice la misma palabra de Dios, 1 Corintios 11, versículos 11 y 12. Sin embargo, entre el pueblo del Señor, me encanta esto, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Nos necesitamos los unos a los otros. En el pueblo del Señor no debe haber machismo ni feminismo. Dejemos que allá el mundo se pelee por eso. Pero mis hermanos, nosotros como cristianos debemos entender que si estamos casados, tenemos en nuestra esposa una ayuda idónea y nosotros también debemos ser ayuda idónea para ellas.
Porque como dice el versículo 12, pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Así de simple. Así que no es que el hombre sea más o sea menos. Si el hombre tiene un poco más de fuerza, es para con esa fuerza cuidar a su esposa. Si la mujer tiene un poco más de sensibilidad, es para que con esa sensibilidad pueda llevar o corregir aún a su esposo. Sí, eso es correcto. Qué hermoso cuando uno puede tener claridad de eso. Aquí no hay nadie más importante que otro. Aquí no es que mando yo, sino que aquí queremos es que Cristo gobierne. Si estoy equivocado, para mí eso ha sido una bendición, que mi esposa me diga que me estoy equivocando. Claro, lo importante es cómo se lo dicen a uno, ¿cierto? Eso es muy importante. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? En un hogar cristiano no hay alguien más importante que otro. Por eso fue que cuando en Mateo capítulo 19 a Cristo le vinieron a tender una trampa, literalmente es lo que dice la palabra de Dios en los versículos anteriores, no lo he traído, pero los pongo en contexto. Le querían tender una trampa. Está bien divorciarse de la mujer por cualquier cosa, por cualquier bobada, por cualquier tontería, perdón por la expresión, pero así era en la antigüedad. Cualquier cosa hacía que se divorciara de la mujer. Ya no me gusta, ya no me parece bonita, ya cualquier bobada. Claro, hay causales de divorcio, eso lo hemos visto en otros pasajes. Pero ¿saben qué respondió Jesús? Mateo 19, 4 al 6, Jesús respondió: ¿no han leído las escrituras? Y me encanta esto porque Jesucristo va a citar tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 de Génesis. Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Ahí está citando Génesis 1:27, pasaje que ya estudiamos. Pero en el versículo 5 cita el pasaje que estamos estudiando, cita el capítulo 2, versículo 24 de Génesis, y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Cita los dos pasajes más importantes del matrimonio. Los dos capítulos de Génesis sobre la creación, versículo 6, como ya no son dos, sino uno. Y Cristo ratifica esto, que nadie separe lo que Dios ha unido. Tristemente, hay circunstancias en las que esa separación se da. Es real. Pero cuando eso sucede, es a causa del pecado. Por eso, ¿qué dice Efesios? Con este pasaje termino, es un poco extenso, pero no me voy a detener tanto en los detalles, sino en algunas cosas prácticas. Efesios capítulo 5, vamos a ver los versículos desde el 22 hasta el 24 y luego vamos a ver los versículos desde el 31 hasta el 32. Es maravilloso, creo que este pasaje cierra perfectamente esta enseñanza. Para las esposas eso significa: sométase cada una a su marido, ¿pero qué? Para mí es uno de los pasajes más hermosos, como al Señor. ¿Qué significa esto? Es muy claro. Voy a utilizar un pasaje que no he traído allí, pero es muy claro. ¿Recuerdan que la palabra de Dios dice que debemos someternos a las autoridades? Pero recuerdan que una vez los propios apóstoles le dijeron a las autoridades: no nos vamos a someter a ustedes porque primero hay que someterse a Dios. Y este es el pasaje que han utilizado muchos para decir es que la mujer se tiene que someter al marido. Sí, pero como al Señor. Porque si ese marido le dice que haga algo malo, ¿ella debería someterse para hacer algo malo? No. Es un hombre que se está sometiendo al Señor. Así que este hombre no está diciendo es que aquí se hace lo que yo digo porque soy el hombre. Es porque este hombre está diciendo aquí hacemos lo que el Señor dice. Es porque este hombre está teniendo a Cristo como Señor. Versículo 23. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Si Cristo no es mi cabeza, si esta decisión que yo, Alex, estoy tomando en mi hogar no está siendo dirigida por Cristo, mi esposa no debería someterse a mí. Por el contrario, si mi esposa no se somete a esta decisión que estoy tomando, yo siendo la cabeza, claro, hay un orden, yo debo dirigir, pero debo dirigir es con la dirección de Cristo. Si tomo esta decisión y es la decisión que está honrando a Cristo, si mi esposa no se somete, al final no se está sometiendo a mí, no se está sometiendo a Cristo. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así, notemos, así como la iglesia se somete a Cristo, esa es la condición. De igual manera, la esposa debe someterse a su marido en todo porque es un hombre que se está sometiendo a Cristo. ¿Sí entendemos? Por eso este pasaje es maravilloso cuando se entiende correctamente. Pero por eso llego al capítulo 5, versículos 31 al 32, que con este pasaje cierro, lo dije hace un instante. Porque aquí es donde esto nos lleva a las dos partes más importantes. La primera parte más importante es que obviamente todo esto tiene que llegar a Cristo. Pero la segunda es que aquí la palabra de Dios nos cita nuevamente el pasaje que estamos estudiando. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Es el mismo pasaje de Génesis capítulo 2, versículo 24 que acabamos de estudiar. Pero ¿qué dice el versículo 32? Eso es un gran misterio.
O sea, ¿no les parece impresionante? Nuevamente, lo que Pablo está diciendo es, al principio, como dice la palabra de Dios, había un solo ser. Y Dios de ese solo ser sacó a dos. Pero cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, notemos a su esposa, se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, impresionante. Porque tú y yo vemos dos, pero Dios ve uno solo. Pero aquí viene la parte más gloriosa. Esto ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Miren, mis hermanos, y aquí es donde viene la parte más interesante. ¿Por qué es tan importante este mensaje? Este mensaje que hemos titulado Ayuda en el principio, que también podríamos titular Matrimonio en el principio. Un matrimonio que honra a Cristo es una de las mayores ilustraciones de lo que es el Evangelio verdadero. Un hombre y una mujer que no se están peleando por quién es más importante, por quién manda, por quién tiene la razón, sino un hombre y una mujer que quieren honrar a Cristo en su matrimonio, son una de las ilustraciones más perfectas de lo que es Cristo y la iglesia. Que aunque somos tan diferentes, Él es Dios, nosotros simples criaturas. Él decidió unirse a nosotros, Él es la cabeza, nosotros su cuerpo. Por eso, mis hermanos, la esposa es una ayuda dada por Dios, pero Cristo es la ayuda del matrimonio, la verdadera. Lo que necesitamos es una mujer que se someta a Cristo, un hombre que se someta a Cristo. Una ayuda idónea es hombre y mujer queriendo hacer la voluntad de Dios. Ese fue el plan de Dios en el principio. ¿Y saben cuál es el punto? Todo esto ilustra el Evangelio porque la Biblia enseña que la iglesia con Cristo es como el matrimonio en el principio. Cristo es el esposo, la iglesia, la esposa. Alguien diría, bueno, yo no estoy casado, ya no me voy a casar, pero aquí es donde viene una parte muy importante. Pero aún tú puedes participar de esto. Ora por las personas que estamos casadas. Pide a Dios que nos ayude en el matrimonio, que podamos mostrar a Cristo a través de eso. Pidámosle a Dios que podamos ser una iglesia que también a través de los que estamos casados, los que junto conmigo están casados, podamos mostrar a otros lo que es vivir para Dios. Que Dios nos ayude a solucionar nuestros problemas y nuestros conflictos de la mejor manera para que podamos ser luz. Para aquellos que no solamente estamos casados, sino que tenemos hijos, que nuestro matrimonio sea un ejemplo para nuestros hijos. Es para mí una de las cargas más grandes. Y nuevamente, si tú estás soltero, pues el día de mañana Dios te puede dar una esposa. O nuevamente, si ya de pronto no estás casado, estás viudo o separado, no lo sé, puedes orar por estos matrimonios para que Dios nos ayude a vivir para la gloria de Dios. Por eso terminamos de esta manera diciéndole, Padre, ayúdanos para que podamos ser ayuda, la ayuda que tú quieres en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Tú has creado tantas cosas maravillosas, pero también creaste el matrimonio. Y qué impresionante como allí el apóstol Pablo dice que el matrimonio es una ilustración de lo que es Cristo y la iglesia. Ayúdanos a aquellos que, como yo, estamos en el matrimonio, a tener más claridad de esto. Ayúdanos para que podamos ser ayuda ideal, para que podamos alentarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, para que podamos levantarnos los unos a los otros, me refiero a los cónyuges, que podamos ser un ejemplo para aquellos que están solteros, que podamos ser un ejemplo para nuestros hijos, que podamos a través de matrimonios sanos poder mostrar a otros la grandeza de la obra de Cristo en nosotros, sabiendo que un matrimonio sano refleja lo que es el Evangelio, lo que es Cristo y la iglesia. Es una gran responsabilidad, pero tú fuiste quien creaste el matrimonio, así que tú eres el único que nos puede sostener y nos puedes ayudar a que cada paso que demos en esa unidad sea para honra y gloria de tu nombre. Yo te doy gracias por cada matrimonio aquí representado, por cada hombre y mujer que quieren honrarte y glorificarte. Y yo sé que ellos tienen sus luchas y sus dificultades, pero en esta hora te pedimos, ayúdanos, Padre Celestial, a tener una perspectiva correcta. Aquellos que pudieran casarse, que pudieran entender esta palabra y saber cuál es el propósito verdadero del matrimonio. Aquellos que de pronto hasta ya han tenido la experiencia, que puedan de pronto reflexionar si quizá han vivido momentos difíciles y a lo mejor hasta han tenido fracasos. Gracias porque tú nos perdonas, nos levantas, nos restauras. Que no haya remordimiento, que no haya amargura, dolor en sus corazones, sino que como tu palabra nos lo enseña, pues también es hermoso saber que tú eres el esposo de la iglesia. Que no está mal tampoco estar soltero, que no está mal tampoco quedarse sin casarse,
pero entender que cuando tú nos permites estar casados también es una bendición. Esto estuvo en tus planes desde el principio, tú lo creaste, hace parte de tu maravillosa creación. Es bueno, solamente que se convierte en malo cuando tomamos las decisiones por nuestra propia cuenta. Así que ayúdanos siempre a depender de ti, para que podamos ser ayuda idónea el uno para el otro en nuestros matrimonios, entendiendo que la verdadera ayuda, que el verdadero socorro, que el verdadero auxilio vienen de ti, de tu palabra, de tu verdad. Ayúdanos a vivir en tu verdad para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén.